cirujano cardiovascular y el tema de hoy es cirugía cardiovascular. El corazón, órgano que no se detiene más cuando nos vamos de este mundo. ¿Por qué y para qué se opera? Mira, en el corazón aparecen enfermedades con las que tú puedes nacer, lo que nosotros llamamos cardiopatías congénitas. En el corazón aparecen enfermedades que tú puedes tener ya después que tú eres adulto, después que naciste. Son las patologías cardíacas adquiridas. Y todo eso requiere de una solución. Tanto las cardiopatías congénitas como las adquiridas requieren de una solución. Y la solución de esas cardiopatías, en su mayoría, corresponden al cirujano cardiovascular. ¿Qué hacemos? Corregir el defecto que el bebé trajo, que el niño trajo cuando nació, una falta de cierre de un orificio, como ocurre con la comunicación interauricular o interventricular, un conducto que no se cerró, como ocurre en la persistencia del conducto arterioso, o en el adulto, una válvula que se dañó, que nació bien pero se dañó, como el caso de las válvulas mitral y aórtica sobre todo, aunque hay otras, pero estas son las más afectadas. O el caso, por ejemplo, de la enfermedad coronaria, que como todos sabemos es la causa principal de muerte de los seres humanos en todo el mundo, la enfermedad coronaria. Recuerden que la enfermedad cardiovascular en sentido general mata aproximadamente 17.5 a 18 millones de seres humanos al año. Y de estos la mitad corresponden directamente a enfermedad coronaria, a enfermedad vascular en el corazón. Repite esa cifra, doctor. ¿Cuántas personas mueren? Aproximadamente 17.5 a 18 millones anualmente de personas en todo el mundo, anualmente. Y de estos la mitad corresponden directamente a enfermedad coronaria. Con lo cual, plantea un problema que nosotros desde el punto de vista quirúrgico le damos una solución que, aunque no ofrecemos curar la enfermedad, porque aquí está el doctor González Medina, que es un cardiólogo, y lo primero que me va a decir, pero ustedes no curan la enfermedad. Es cierto, nosotros no curamos la enfermedad coronaria, pero sí evitamos algunas de las secuelas de esta enfermedad, algunas de las complicaciones, como son el infarto agudo del miocardio o la muerte súbita, por ejemplo. Bueno, no, realmente nosotros sabemos que muchos de los problemas son soluciones paliativas, ¿verdad? Porque lo ideal sería la prevención, sobre todo en la enfermedad coronaria. ¿Cuáles son en este momento, se podría decir, las situaciones, los desafíos a que se enfrenta el cirujano cardiovascular en nuestro medio? ¿Cuáles son las dificultades? Porque sabemos que tenemos muchos enfermos y también sabemos todo lo que ustedes han luchado y todos los cardiólogos para que la gente afectada de estas enfermedades, no solamente la coronaria, sino las enfermedades valvulares, se pudieran operar en el país con las dificultades que tiene la seguridad social. Yo diría que el principal obstáculo, el principal hándicap que nosotros nos encontramos es el costo. Es económico. La cirugía cardíaca es una cirugía de alto costo, una cirugía costosa. Está contemplada dentro del sistema de seguridad social dominicano como una patología, lo que se le conoce como patología, tiene un nombre eso en la seguridad social, una patología de alto riesgo, de alto catastrófica, riesgo enfermedad catastrófica. Un nombre muy rimbombante para... Pero realmente el problema es sobre todo económico, porque lo que está asignado a estos pacientes para una cirugía cardíaca, hoy en día se va haciendo poco. Los pacientes tienen asignado aproximadamente $1 millón por evento por año. Pero ocurre que con el aumento de la inflación, el aumento de la tasa del dólar, cómo han cambiado los costos de los insumos que todos son importados. Eso era 20 años atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, 20 años atrás, costaba $1 millón. el costo ha aumentado tanto y nosotros tenemos en cobertura exactamente lo que teníamos cuando se inició la seguridad social. Correcto, 20 años.
1 millón de pesos y ya eso resulta insuficiente. Y entonces, Claro. ¿qué pasa? Que muchos centros te dicen, bueno, tu ARS me va a cubrir 1 millón de pesos en promedio, porque ninguna ARS generalmente cubre el millón completo. Entonces, ¿quién va a pagar el resto? Bueno, la Seguridad Social me impide que yo le cobre al paciente hasta cierta cantidad de dinero. Y entonces, ¿qué hace el centro? Bueno, ¿y el resto quién lo va a pagar? Voy a salir perdiendo. Y entonces en ese caso, Entonces, en ese caso, lo más probable es que el paciente acabe con una cirugía diferida, acabe dando vueltas, tratando de conseguir cómo operarse. Y en ese contexto puede ser que se complique, que fallezca. que incluso. fallezca. Pero el principal escollo que nosotros enfrentamos hoy en día, doctor, es el económico, dado el costo de la cirugía. No, ha sido así siempre. Yo estoy muy consciente de eso y la verdad es que ahora mismo el costo debe ser muy alto. Y yo siempre lo he dicho, tú sabes que lo he dicho siempre, que el cirujano cardiovascular es el cirujano peor pagado en nuestro país. Peor pagado porque precisamente como la seguridad social lo que paga se va en una cirugía. Y no solamente que cuando hay complicaciones, entonces tampoco cubre muchas de esas complicaciones porque es uno hasta tantos días. Y eso tú no lo puedes predecir en todos los casos. Tú sabes que hay casos que luce que todo va a ir bien y resulta que no. Porque hay complicaciones que son propias de situaciones del propio paciente, no de la cirugía. Mira, solamente desde el punto de vista de las infecciones, en la literatura internacional, en los países desarrollados, por la cirugía cardíaca siempre te la he descrito como un procedimiento de primer mundo que nosotros lo hemos insertado a la mala en el tercero. Correcto. Lamentablemente. Entonces, en los países desarrollados, la tasa de infecciones en promedio va entre un 4 y un 7%. ¿Y aquí cómo andamos? Estamos ahí. ¿Estamos ahí? Sí. Nosotros estamos dentro de los parámetros internacionales. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que un paciente se infecta, Ujú. te complica todo el cuadro hasta un punto que el dinero que tiene asignado para el procedimiento se vuelve insuficiente. Porque una complicación de una infección en cirugía cardíaca, para ponerte una que es muy frecuente, recuérdate que todos nuestros pacientes están sometidos a ventilación mecánica por muchas horas. Una cirugía cardíaca te puede durar entre 4, 5, 6 y hasta más horas. Entonces, este paciente es muy susceptible a una infección en los pulmones, a una neumonía. Sí. Y una neumonía en un paciente postquirúrgico de cirugía cardíaca, postoperatorio de Complica cirugía el cuadro cardíaca, totalmente. te puede extender 4 o 5 días más la estadía en una sala de cuidado intensivo. Claro, claro. Entonces, es una complicación muy frecuente, casi asociada al uso de la ventilación mecánica, pero que te puede complicar enormemente el procedimiento. Cuando hablamos de cirugía cardíaca, doctor, la gente realmente se preocupa no solo por el proceso como tal, sino esa preparación antes de con el paciente, lo que viene después, que ya usted ha indicado que está ese riesgo de las complicaciones que pueden variar atendiendo a cada caso y a cada paciente. Entonces, vamos a dar esa orientación de consideraciones a tomar en cuenta antes, durante y después de una cirugía cardíaca para garantizar dentro de las posibilidades el mayor éxito del caso del paciente. La cirugía cardíaca es un procedimiento muy complejo. Sí, Una así cirugía es. bastante compleja. Que por cierto, nosotros tenemos unas tantas distorsiones en nuestro sistema, que tal como decía el doctor González Medina, una cirugía de un nivel de complejidad tan alto, te estoy hablando, perdón, de una cirugía que te puede tomar hasta 6 horas. Sí. Muchas veces paga la mitad, los seguros le pagan la mitad al cirujano de lo que le pagan por otro procedimiento a otro cirujano de cirugía de 1 hora. Cirugías menos complicadas. Menos compleja. Pero bueno, como es un procedimiento tan complejo, nosotros la dividimos incluso en bloques. Por ejemplo, primero, la preparación prequirúrgica, que hay un personal para eso, generalmente cardiólogo. Segundo paso, la cirugía propiamente dicha, que es donde nosotros entramos. Sí. Tercer paso, la recuperación postoperatoria, que hay un equipo de intensivo y de recuperación cardíaca que se encarga de esos pacientes. Entonces, en la preparación, el paciente es sometido a una serie de
análisis, estudios. Nosotros verificamos prácticamente todos los sistemas antes de operar un paciente. Vemos cómo está su función pulmonar, cómo está la función renal, cómo está desde el punto de vista hematológico, cómo está desde el punto de vista endocrinológico. Y a propósito de esto, te recuerdo que aproximadamente un 25% de los pacientes que nosotros operamos son diabéticos. 25%. Aproximadamente. Y ahí entonces Entre un 25 y un 35% son diabéticos. ahí hay que tener un cuidado mayor porque ese paciente ya viene Es con un paciente que debe ir a cirugía en el mejor estado posible, por lo tanto debe tener una evaluación endocrinológica previa. Entonces, amén de eso, se le hacen estudios como, por ejemplo, nosotros como herramienta fundamental debemos tener un ecocardiograma, que es básicamente la piedra angular del diagnóstico, sobre todo en los pacientes valvulares o con cardiopatías congénitas. Debe tener la mayoría de las veces un cateterismo hecho, que las guías establecen que a partir de los 40 años, pero debido a ciertos factores de riesgo, incluso a veces nos vemos precisados hacerle un cateterismo a un paciente antes de los 40 años. Ya el doctor siempre habla aquí en sus alocuciones los miércoles de los factores de riesgo cardiovasculares. Sí, claro. Y nosotros recibimos pacientes, a pesar de su corta edad, con muchos factores de riesgo cardiovasculares. Y probablemente el doctor González Medina me sea testigo de lo que digo, que ya muchos pacientes con menos de 40 años ya son hipertensos. Así es. Están falleciendo de infarto también muy a menudo, doctor. Bueno, te voy a dar más o menos una cifra para que el público en general tenga una idea. En el 2019, en las estadísticas de nosotros del Instituto Dominicano de Cardiología, el 11% de los pacientes operados de coronaria correspondían a pacientes de 40 años o menos. No me sorprende. En el 2019, y a la el fecha 22, entonces. En el 22 era un 10%, o sea, la tendencia se mantiene. Pero eso es preocupante, porque hace 20 o 30 años atrás, la enfermedad coronaria era una cirugía de ancianos, de envejecientes. De más edad, claro. De gente de mucha edad. Y hoy en día, nosotros la estamos viendo en pacientes muy jóvenes. Yo hice la observación, Sí. en el año 2001, de un estudio internacional en el que yo participé, de pacientes con infarto. El 50% tenían menos de 55 años. Preocupante. Muy preocupante. Hace 23 años. Preocupante. Entonces, nosotros hacemos esa preparación previa. Yo siempre comparo a los pacientes y les digo, mira, la cirugía cardíaca es como el avión, el volar en avión. Es el medio de transporte más seguro del mundo, aunque mucha gente dice, ¿cómo? Doctor, ¿usted está seguro? Sí, es el medio de transporte más seguro del mundo, porque nosotros nos asombramos cuando se cae un avión. Qué mal, porque ¿verdad? Sí. Son muchas las personas que mueren juntas. Pero ¿cuántas veces se cae un avión? Sin embargo, en el carro, ¿cuántos accidentes, cuántos choques, cuántas muertes hay por accidentes de auto cada día? Bueno, en este país hay aproximadamente casi 4,000 muertes por año. El número 1, República Dominicana. Casi 4,000 muertes por año, más que los 3 años del COVID. Sí. Entonces, la cirugía cardíaca es tan segura, es una cirugía segura porque se toman casi todas las previsiones del lugar antes de la cirugía. Entonces, usted mencionaba el tema del cateterismo. Se considera, vamos a tratar de detallar cuáles son estas cirugías cardíacas que se pueden realizar y cuáles son los objetivos y el enfoque en cada uno de estos procedimientos para ayudar al paciente en su condición. Bueno, nosotros evidentemente que la cirugía coronaria sí o sí, 100% necesita un cateterismo, porque es la que te da el diagnóstico, es el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Aunque hay otros métodos diagnósticos, por ejemplo la angiopatía coronaria, pero para fines quirúrgicos el cirujano necesita un cateterismo. Okay. Ya en las enfermedades valvulares, a partir de los 40 años es obligatorio el cateterismo. Antes de eso, como te decía ahorita, es opcional o depende de los factores de riesgo que tenga el paciente. Si el paciente es muy joven, por ejemplo, con cardiopatía congénita, usualmente se puede pedir un cateterismo ya con otros fines, no para ver las coronarias, sino, por ejemplo, para visualizar mejor las cámaras cardíacas, para tomar presiones. En el caso de los pacientes con cardiopatía congénita se hace para medir presiones dentro de las cavidades, porque las cardiopatías congénitas
Si no se resuelven en cierto tiempo, tienen el problema de que pueden hacerse irreversibles y la cirugía ser peor. Y hay muchos casos de cardiopatías congénitas, doctor, que el paciente vive con ellas y no lo sabe hasta el momento en que hace un evento que quizás no permite siquiera que reciba una atención. Y el paciente fallece cuando llegan y dan el reporte a la familia, tenía una condición congénita que desconocía y eso le provocó la muerte. Nosotros tenemos pacientes y hemos recibido pacientes de 45, 50 años y a veces más, por ejemplo, con una comunicación interauricular, que es una cardiopatía congénita que debió resolverse cuando niño. El paciente nunca lo supo, nunca se le dijo, nunca se le hizo el diagnóstico. Y el paciente vivió toda su vida con esa cardiopatía congénita y lo descubrió muchas veces porque fue a hacerse un chequeo de rutina. Nosotros tuvimos una paciente con una CIA que lo descubrió porque fue a hacerse una evaluación cardiovascular para operarse de una hernia. Así es. Y cuando le hacen el eco, pero usted Ahí tiene un está problema aquí. Bueno, eso pasa muy frecuentemente. Hay otras cardiopatías congénitas que no dan ese plazo, pues hay cardiopatías congénitas que son más agresivas y deterioran mucho el corazón y no hay manera de que el niño llegue adulto si no se hace el diagnóstico y la corrección a tiempo. Se ha hablado mucho, Expedi, la gente ya comienza a conocer, sobre todo cuando uno habla con los pacientes, que le habla de la posibilidad a veces de una cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué es eso? Sabemos que se hace en algunos tipos de cirugías. Sería bueno que le explicara al público en qué consiste este tipo de cirugía, en cuáles patologías se puede hacer, no siempre se puede hacer, pero en cuáles se puede considerar esa posibilidad. Yo sé que tú eres un experto en esa parte también. Sí. Normalmente, por ejemplo, en las enfermedades valvulares, sea enfermedad de la válvula mitral o enfermedad de la válvula aórtica, el abordaje clásico, el abordaje estándar, el abordaje tradicional consiste en una esternotomía media. ¿Qué significa eso? Bueno, usted se toca aquí en el centro del pecho, hay un hueso, siente un hueso que se llama esternón. Los cirujanos, para poder operar el corazón de manera clásica, lo que hacemos es que abrimos ese hueso desde arriba hasta abajo. Eso es la que la gente dice, lo operaron de corazón abierto. Exacto. Entonces, se colocan unos separadores para separar esas dos hojas del esternón que se incidió a la mitad de manera longitudinal, de arriba abajo, y ahí nosotros tenemos una exposición cardíaca. Tiene como inconveniente que el esternón es un hueso que luego que tú terminas tiene que resuturarlo. Nosotros usamos suturas de acero para esto. Eso tiene un tiempo de cicatrización. A veces el paciente se puede infectar. El paciente, por no llevar ciertas recomendaciones, se le abre el hueso. El paciente hace una neumonía, por ejemplo, o un acceso de tos. El alambre se rompe y el hueso se abre. Entonces hay que llevarlo a quirófano nuevamente a resuturar. Entonces, buscando alternativas para esto, nosotros hacemos lo que se llama cirugía mínimamente invasiva, que consiste, debajo de la tetilla del lado derecho, hacemos una incisión de unos 5 centímetros aproximadamente, y por ahí hacemos exactamente lo mismo que hacemos por la esternotomía sin tener media. que abrir. Sin tener que abrir el esternón. La recuperación es más rápida, no tenemos riesgo de que el esternón se vuelva a reabrir, evita la infección del hueso, el paciente se va a su casa mucho más rápido. Entonces, cuando usted hace una cirugía por esternotomía media, el paciente dura entre 2 y 3 meses prácticamente sin poder ejercer ninguna actividad. Cuando usted hace una cirugía mínimamente invasiva, antes del mes ya el paciente puede estar en su trabajo. ¿Y cómo se decide entonces, doctor, cuál de las dos cirugías, por cuál de las dos se va a optar para el los dos manejo? abordajes? Lo primero que te debo decirte es que para hacer cirugía mínimamente invasiva se requiere de un entrenamiento especial. Okay. O sea, usted debe Partiendo de aprenderlo. ahí. Hay que hacer una curva de aprendizaje. Tiene que haberse entrenado en esa técnica. Y prácticamente todos los casos de enfermedad valvular se pueden resolver por cirugía mínimamente invasiva si usted tiene el entrenamiento adecuado. Hoy en día también se hacen muchas cirugías coronarias por medio de técnica mínimamente invasiva. En vez de coger el lado derecho, cogemos el lado izquierdo. Se pueden disecar las mamarias, igual que si fuera esternotomía media, y se pueden hacer los puentes incluso con el corazón latiendo. De hecho, es más fácil hacerlo con el corazón latiendo
por medio del abordaje mínimamente invasivo. Ahora que usted dice eso, doctor, quizás despertó la curiosidad de quienes nos escuchan de entonces se dan procedimientos de este tipo con el corazón sin latir. ¿Cómo sigue el paciente con vida? Explica eso, doctor. Latiendo. Decía Mauri ahorita que el corazón es un órgano que está latiendo hasta que nosotros nos vamos de este mundo. Bueno, Así nosotros es. en cirugía cardíaca tenemos tenemos el privilegio de paralizarlo, operarlo Y que el paciente y siga con vida. volver otra vez a echarlo a andar. Mediante sustancias, mediante medicamentos, mediante cosas que hacemos para que el corazón se detenga, lo protegemos con ciertas soluciones que son especialmente hechas para esto y luego volvemos a echarlo a andar. Mediante la ayuda de medicamentos, el mismo corazón, la ayuda de dispositivos como marcapasos, en fin. Pero hay cirugías que pueden realizarse con el corazón latiendo. Y nosotros aquí en el país hacemos de manera frecuente las cirugías de revascularización coronaria, las cirugías coronarias con el corazón latiendo. Nos ayudamos de una serie de dispositivos, una serie de retractores, separadores, nos ayudamos de una serie de estabilizadores y posicionadores que ponen el corazón para ver el vaso que uno quiere y luego un estabilizador que todo el resto del corazón se mantiene latiendo, pero esa partecita donde yo voy a hacer la anastomosis está inmóvil. Ok. También requiere de un entrenamiento especial, o sea, usted tiene que haberse entrenado para eso, pero nosotros lo hacemos frecuentemente en el país. O sea, no hay que irse fuera para hacer eso. Para que el capacitarse. para que el paciente tenga la oportunidad de tener esos procedimientos. Ok, son ¿En qué procedimientos consiste disponibles eso que aquí? tú señalabas de la anastomosis para el público? Sí, la anastomosis es que cuando hay una obstrucción en una arteria coronaria, nosotros lo que hacemos es que la obstrucción no la buscamos, ni la destapamos. No, y entonces. Lo que hacemos es que hacemos una vía alterna. Cuando la obstrucción está en un punto, nosotros le añadimos, por decirlo de una manera franca, que el público no se entienda, le añadimos un vaso, le conectamos un vaso distar a la obstrucción para que el flujo, en vez de venir por donde está la obstrucción, venga por la otra vía. Es un puente. Es Un puente, El sí, bypass así es el es. puente Puente. coronario para que el público, que yo sé que ha oído mucho hablar de bypass. De bypass, sí, claro. Fulano le hicieron 3 bypasses, son los puentes Tres coronarios. puentecitos 3 ahí. puentes. Es que los vasos, Para los vasos, suplir los la- vasos son muy, muy delicados. Y abrir un vaso no es tan fácil. Sobre todo cómo va a quedar ese vaso. Antes inclusive se hacía cateterismo así. Y se obvió esa técnica. Porque era muy, muy trabajoso y además podían venir muchas complicaciones. Entonces eso pasa que en una época, tú te acuerdas, limpiaban la placa. Sí, la Y eso endarterectomías. y entonces eso fue terrible. La hemos abandonado porque en la práctica no nos ha dado los resultados que se habían propuesto al principio. Pero lo que hacemos es que la obstrucción la dejamos en su sitio y hacemos una vía alterna. Nosotros hacemos, dicho de una manera muy jocosa, una plomería fina. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, doctor. Vamos a continuar esta conversación para que la gente siga educándose. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina y su invitado, el doctor Espedi García, sobre cirugía cardíaca. No le cambie, volvemos en breve.